Fabulosa tu conferencia. Cuando contacté contigo, cuando estaba organizando este ciclo, yo sabía que tendrías que estar aquí porque además te grabé ya algunas más en la Facultad de Medicina y bueno, el nivel increíble. Te han seguido por internet 46 personas. En el quinto ciclo que ya está organizado va a venir un investigador puntero sobre el cáncer, que ya cuando saquemos el programa pues nos diremos quién es. Y ahora pues si tenéis preguntas... Ya ha terminado. Sí, bueno, yo quería comentarles que si alguien tiene interés, he traído unos libros que van dedicados al cáncer. Lo publicó la universidad, es el contenido de una lección con la que me honraron de dar la lección inaugural de apertura del curso académico y va dedicado al cáncer. Lo digo por si alguno tiene interés. Tienen ahí el libro, desde luego gratuito, naturalmente, y lo tienen a libre disposición, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí. Venga, Miguel. Buenas tardes. Como veo que nadie participa, José, pues bueno, yo me lanzo. En primer lugar, enhorabuena por tu conferencia, que creo que ha sido magnífica, y nada más empezar, pues has hecho hincapié en lo que es fundamental, ¿no? Los distintos sistemas que en cada país gestionan lo que es la sanidad, y valorar el que tenemos, que con todos sus altibajos críticos que pueda haber, las listas de espera, etcétera, yo creo que nuestro sistema público pues es, como tú muy bien has dicho, magnífico. Y ya muy concreto, como veo que has estudiado ese periodo tan específico de los años 40, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. En la etapa anterior, en la etapa de la República, bueno, va a haber por primera vez un Ministerio de Sanidad, ¿no? Ya casi en la guerra, con Federica Montseny, que va a ser la ministra, pero sí que va a haber todo lo que es un desarrollo de la medicina social, ¿no? Todos los higienistas, etcétera, etcétera. Y todo ese equipo que, por ejemplo, trabajaban con la Fundación Rockefeller, que aquí en Albacete, por ejemplo, tenemos una de las becas que dio Rockefeller, fue aquí, al doctor Pérez Mer. Y toda esta gente, dedicados a la medicina social, todo el higienismo, toda esa corriente, después de la guerra muchos se fueron y otros fueron depurados, como el mismo doctor Mer. Claro, entonces, uno de los problemas, y lo que te quiero preguntar concretamente, es la falta de recursos humanos preparados, los médicos, la Facultad de Medicina, pues la gente habían trabajado con esto, se habían marchado, los habían exiliado, y los que quedaban estaban depurados. Claro, entonces es un problema, y esa es la pregunta concreta: ¿qué médicos había para trabajar ya no solamente en la investigación, sino también en la clínica? Quedaron algunos procedentes de, sobre todo, vamos a ver, que eran médicos jóvenes, ¿no? Algunos muchos tuvieron que pasar por un periodo de examen para, como te puedes imaginar, y de depuración, pero había gente bastante valiosa que pudo continuar después de unos años en una situación bastante precaria. Algunos se fueron, claro. Es decir, que Pío del Río Ortega, un insigne histólogo de la Escuela Histológica Española, que en ese momento era, como sabéis, el referente a nivel internacional, fundada por Cajal, pues fue le encargaron de dirigir el Instituto Nacional del Cáncer. Él no era un cancerólogo, pero era un científico de primera línea y de talla mundial. El descubrirlo de las células de glía. Bueno, pues el problema con Río Ortega es que se tiene que marchar, pero también hay que ser un poco justos. Es decir, ya previamente el Instituto Nacional del Cáncer se crea durante los años 20, con la dictadura de Primo de Rivera, en fin, y bajo los auspicios de la monarquía, sobre todo de la reina, que está muy impulsando aquello. Luego, en el año 33, nombran a Río Ortega, desplazan al médico que estaba al frente del instituto, y la gente empieza a hablar de su declive.
no tiraba para adelante justo en el momento de mayor relevancia. Ahí hay un cambio que no es bien recibido por las personas. A mí me recuerda mucho a lo que está pasando en el CNIO actualmente, ¿no? En torno al director del instituto, a Pío del Río Ortega, y con respecto al anterior, hay un asunto muy feo. Desaparece radio del instituto y eso mueve fichas dentro del instituto, de tal manera que ya hay alguna gente que ha salido y otra que está por salir. Eso por una parte, o sea que ya previamente había algún problema. Y luego sí es verdad, naturalmente, que el exilio va a dejar mucha huella, ¿no? Exilio externo y exilio interno. Sobre todo el interno es muy doloroso, no se pierde mucha gente. El externo desde luego, pero alguien se beneficiará. Aquí hay gente que tiene que abandonar sus tareas de investigación y si eran histólogos se tienen que dedicar a trabajar en un laboratorio farmacéutico para ganarse la vida o a escribir libros, ¿no? No les dejan trabajar. Y en el cáncer eso se nota, pero es que tampoco hay centros ni hay interés por el cáncer. El cáncer se concibe sobre todo desde un punto de vista de actuación asistencial, lo que implica también el diagnóstico precoz, insisto. Eso sobre todo como una actuación. Falta persona, pero también, y eso lo dicen muchos médicos, hablando con mucha pesadumbre de compañeros fallecidos durante el conflicto, de los dos bandos, se llevó muchas vidas por delante y mucha gente valiosa, sobre todo gente joven. Gente joven. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Virgilio, ¿querías hacer una? Parece que estamos ante una segunda revolución industrial con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, segunda o tercera, porque en el quinto ciclo va a haber una conferencia que la ha decidido el ponente nombrar la segunda revolución industrial, que es la nanotecnología. El tema de la inteligencia artificial a nivel de investigación con el cáncer, ¿se está viendo ya algo o simplemente...? Yo creo que lo están aplicando a todo, pero yo lo desconozco los detalles. Desconozco los detalles. Además, la manera en que está desarrollándose la inteligencia artificial, yo creo que nos está mostrando una mala cara. Peor cara de lo que realmente yo creo que tiene y con la que la deberíamos contemplar. Yo soy profesor y cuando me hablaron de la inteligencia artificial, pues claro, rápidamente lo asociamos con las posibilidades de copiar trabajos y cosas así por parte de los alumnos. Pero sí, pero estamos comprobando que la inteligencia artificial permite también avanzar muy deprisa con determinadas estrategias terapéuticas. Yo me parece que en el diseño, por ejemplo, no tiene que ver con el cáncer, pero de este nuevo experimento que, bueno, siempre nos sorprenden, de que 2 ratones machos hayan podido concebir a un ratoncito, pues creo que la rapidez con la que se ha desarrollado tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Pero lo desconozco, no sé cómo está la investigación sobre el cáncer trabajando y utilizando la inteligencia artificial. Y luego personalmente no conozco a nadie que lo esté aplicando en este momento, no te puedo decir. Gracias. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, espera un segundito. Una curiosidad. Voy. Es que para que lo escuche la gente que nos está siguiendo en directo. Ah, vale. Nada, Uy, qué alto. Sí. Que de lo de la inteligencia artificial se están entrenando modelos de imagen capaces de predecir bastantes tumores. En plan, a lo mejor un tumor que todavía no está totalmente desarrollado, que todavía no diagnostican los médicos, las inteligencias artificiales están aprendiendo, se están entrenando para poder detectarlos todavía más precozmente. Nada, en plan, curiosidad. Bueno, te aclaro que eso hace ya muchísimos años. Cuando yo trabajaba en el hospital, hace ya mucho tiempo, se puso en marcha a nivel europeo un sistema para detectar en las mamografías
las manchitas, bueno, las manchas blancas que podían ser tumores en vez de calcificaciones. Eso ya hace muchísimo tiempo, y aparte se puso en marcha también el fondo de ojo en los análisis de retina a nivel oftalmólogo, pero eso era meterle muchísima imagen, muchísima tal, y luego estaba lógicamente la decisión del oftalmólogo o la decisión del radiólogo de decidir si eso era verdad o no era verdad, pero de entrada ya tenían el apoyo de... En aquella época no se llamaba inteligencia artificial, ahora debe ser algo parecido, pero bueno, eso ya lleva tiempo. Pues gracias por la aportación también. Sí, voy. Bueno, felicidades por la charla, gracias, que ha sido muy interesante. Desde su expositiva de ese planteamiento histórico de lo que es la enfermedad, dos preguntas muy breves. Una, ¿estima o es su opinión que esa cancerofobia se debe en parte a que hasta hace muy poco y todavía algunas personas consideran un estigma el cáncer? Claro. Eso la primera. Y segunda, viendo la evolución, aunque obviamente no sabemos lo que pasará en el futuro, ¿cree que realmente en alguna ocasión podrá erradicarse el cáncer, ya que son una multiplicidad de enfermedades y el abordaje, por tanto, es mucho más complicado? ¿O podrán abordarse como una enfermedad crónica? Esas son las dos. Gracias. Vamos a ver, con respecto a la primera pregunta, sí, contundentemente, vamos. Realmente la cancerofobia estaba suscitada por una situación en la que también las otras enfermedades estaban influyendo. Tengan en cuenta que la enfermedad de referencia fundamental a nivel del pueblo llano era la tuberculosis. Y la tuberculosis se estigmatizaba porque se consideraba una enfermedad, equivocadamente, pero bueno, es una cuestión es lo que digan los científicos y otra cosa es lo que se plantee por parte de la sociedad o la percepción que la población tenga acerca de ello. La tuberculosis se consideraba una enfermedad que afectaba sobre todo a personas de baja condición, lo cual era cierto, sobre todo afectaba a personas de baja condición porque estaban peor alimentados, tenían peores condiciones de vida. Entonces, eso se extrapolaba a otras enfermedades y el cáncer, naturalmente, recibía también esa consideración, tenía esa condición estigmatizadora que no solamente lo relacionaban con una enfermedad mortal, tienes el cáncer, te mueres, que era la lectura que se hacía más frecuentemente, sino que también tienes cáncer porque es una persona que no se alimenta bien, que no tiene buenas condiciones de vida. Digamos que los estigmas se generan de una forma que no siempre. La medicina tiene un componente estigmatizador muy poderoso. Un diagnóstico es un proceso, nosotros lo consideramos un proceso de etiquetaje, muchas veces de las cuales, casi siempre, posee un elemento y un componente estigmatizador muy poderoso. Decirle a una persona que está enferma, puedes estigmatizarlo porque estás hablando de que no tiene capacidad para según qué cosas, etcétera, ¿no? Tiene un componente estigmatizador y ahí te estaban estigmatizando. Cuando te ponían un problema, este señor tiene cáncer, todo el mundo ya te contemplaba como que te vas a morir, no hay que contar contigo, ¿no? Esa es la primera. Y con respecto a la segunda, hombre, a mí me gustaría poder decir que sí. Yo confío en que sí, yo no lo voy a ver. O sea, yo no voy a ver que el cáncer como tal conjunto de enfermedades de una manera global se vaya a tratar, pero estamos en una buena línea. ¿Pero en cuanto a curar o en cuanto a cronificar? Ambas cosas. Ambas cosas. Yo lo que te iba a decir con lo respecto a cronificar, ahora el cáncer es una enfermedad que tiene mucho de enfermedad crónica. Hay gente que le diagnostican un cáncer. Yo tengo amigos con cánceres diagnosticados cuando tenían 11 años, se han cronificado. Y ahora tienen 70. Y gente que a los 60 tiene un cáncer y se muere de otra cosa. Es verdad que tiene que vivir siempre con su enfermedad, pero eso, como también decimos en medicina, tiene su ventaja.
te van a poner bajo control, como decías tú, es decir, mediante una tecnología que periódicamente te están haciendo unas revisiones cada vez más finas a través de marcadores en sangre, a través de imágenes radiológicas como la resonancia magnética nuclear, que te hacen una exploración y te descubren un cáncer casi a nivel celular. Vamos, eso te permite estar en unas condiciones en las que la intervención terapéutica, si te aparece un cáncer, te lo van tratando. Te puedes llegar a morir de otra cosa y vivir muchos años con cáncer. Hay enfermedades crónicas que probablemente no consideramos todavía, con el miedo que todavía tiene la palabra cáncer, daba tanto miedo que ni se mencionaba. Ha muerto de una larga enfermedad que a veces no era tan larga. Bueno, pues ahora sí es larga y además no te mueres de ella. Por tanto, tiene ya mucho de crónico y yo creo que eso es una determinada línea que va a seguir. O sea, y yo tengo la esperanza de que se vaya a curar. Yo no lo voy a ver, y mucho menos todas las formas de cáncer, pero ahora están curando el cáncer. Están curando el cáncer. Y eso, bueno, pues ha cambiado mucho las cosas, ¿no? La tecnología está cada vez, se hacen unas virguerías de una magnitud que, claro, yo he ejercido muy poco la medicina, pero cuando me las cuentan mis amigos, alucino. Primero concebir esas estrategias terapéuticas y luego poder desarrollarla. Esto de los CAT, no sé si habéis oído hablar de ello, una célula que entrenan para que se comporte de una determinada manera, es que eso es ciencia ficción. Para mí, aunque me lo cuenten, tengo dificultades para creerlo, y yo creo que ahí se va a avanzar. Hay algunas líneas de trabajo magníficas. Gracias.